Bienvenidos una vez más a este programa La Búsqueda. Y como habíamos quedado pendientes en Continuará, nuevamente tenemos acá a Fran y Nadia. Bienvenidos, Fran, Nadia. Habíamos quedado en continuación pendientes con este testimonio. Ya hay gente que me estaba preguntando, ¿y cuándo va a seguir el testimonio de Nadia y Fran? Ahí nos ha dejado usted en ascuas, Tony. Sí, pero ahí vamos en el tiempo de Dios. Sobre todo porque cuesta a veces ponerse de acuerdo con lo del trabajo, venirse para acá para el estudio. Pero aquí estamos, bienvenidos. Gracias, Tony, Dios te bendiga. Igual nosotros Amén. Estábamos muy ansiosos de poder estar una vez más acá. Sí, ha sido gracias. de gran bendición ese testimonio. Gloria a Dios. La primera parte. Hoy vamos con la segunda parte. Nos habíamos quedado, así para que entremos ya en materia porque el tiempo es oro, nos habíamos quedado en el momento que andabas en Medjugorje y que ya habían como expectativas, ya estaba ahí como la posibilidad de un divorcio, ¿verdad? ¿Qué Sí. pasó? Bueno, nosotros estábamos separados en ese tiempo y pues la comunicación era muy pobre, apenas y lográbamos alguna llamadita en cuestión de los niños o mensajes. Y entonces pues mi esposo tuvo ese conflicto interno, ¿verdad? Y empezó a contemplar la idea del divorcio. Para mí fue un golpe duro, porque el matrimonio es uno de los sacramentos que amo mucho y respeto. Sí. Y yo sé la importancia del sacramento matrimonial y de la familia. Entonces yo no podía nunca contemplé la idea de un divorcio. Siempre yo tenía el sueño o el deseo, el anhelo de un milagro para nosotros, ¿me entendés? Y por eso yo pues todo mi servicio y lo que yo hacía pues lo entregaba con ese objetivo, que Dios hiciera un milagro. Y cuando yo llegué a hablar con él al respecto, pues yo quería que él me lo dijera en la cara, ¿verdad? Yo le decía, es una decisión muy egoísta tomarla una sola persona. Creo que en lugar de continuar la decisión del divorcio, se aperturó una nueva conversación entre nosotros de todo lo pasado, ¿me entiendes? Relacionado a nuestras formas de pensar, de actuar, de cómo habíamos hecho con nuestros hijos, digamos, cómo había sido la educación nuestra hacia ellos. Y eso nos dio una gran apertura para poder expresarnos, entendernos, comprendernos. Sabemos que somos personas criadas muy diferentes, con mentalidades muy diferentes, pero al mismo tiempo también sabíamos que el amor existía. Y eso es lo más importante, no descuidar al amor, ante todo, ¿verdad? Y bueno, así empezamos el proceso prácticamente de la rehabilitación de mi esposo, con el objetivo principal de que él fuera liberado de las adicciones. No tenía yo de verdad una expectativa de si íbamos a volver a estar juntos, de si iba a funcionar o no iba a funcionar el matrimonio, porque acordate que era un temor. Yo no sabía si él iba a entrar, iba a terminar su proceso. Después entendimos que esa es una de las características de las personas que están en adicciones, que empiezan algún proyecto o algo y no lo terminan. Sí. No sé, amor, ¿tú quieres agregar algo más? Sí, claro. Bueno, gracias, Tony, nuevamente por esta invitación. Nos sentimos bendecidos con este servicio que tú das a través de las redes sociales. Y esperamos que la persona o las familias, jóvenes, adultos, puedan recibir este mensaje, porque más allá de hablar Nadia y Fran, es Jesús quien posibilita que nosotros hoy estemos aquí, nadie más. Entonces somos instrumentos, y así me considero yo ahora en esta nueva etapa de mi vida. Continuando con un poco de la historia, luego de Medjugorje, pues yo mencionaba que acá recibimos una unción especial. Y mencionaba en este primer capítulo que era un vino nuevo, ¿verdad? Y así fue. Pero no fue tan de repente, no fue tan rápido, no fue como meter las cosas al microondas y ya,
No es que vino nadie y todo empezó a arreglarse, no. No, de hecho, las cosas se pusieron un poco más tensas. Claro. Porque hubo un conflicto. En mí existía el conflicto de, mi conciencia me decía, hey, estás mal. Pero mi soberbia me decía, seguí adelante. Mi soberbia me decía, aléjate de ella. Bueno, mi soberbia muy contaminada, ¿verdad? Por Satanás, sí, ¿verdad? Sí. Porque él quiere la división de nuestros matrimonios. Él quiere la perdición de nuestras almas, no la salvación. Él trabaja en contra del proyecto de salvación de Dios, que tiene para cada uno de nosotros toditos. Sí. No hay ninguno que el Señor no piense en salvarlo. Pero sí hay uno que quiere la condenación, y este es Satanás. Claro. Si no lo conocen, está albergado en su ego, en su soberbia, en su egoísmo, en su altanería, disfrazado de sabiduría, ¿verdad? Mundana. Y que a veces los matrimonios caemos, hablando más de la cabeza del hogar, ¿verdad? Entre comillas, el hombre es tentado en este aspecto. Claro. De caer fácilmente en esa soberbia. Entonces a mí, yo estaba en ese conflicto, en esa guerra interna. Como decía Nadia, sabíamos que nos amábamos mucho. Y ese amor me hacía pensar a mí, yo no le puedo arruinar la vida a mi esposa. ¿Verdad? Yo no le puedo arruinar la vida a alguien que me ha amado tanto. Fíjate que, perdón que te interrumpa, hoy que decís vos eso de que sabían que se amaban. Y yo siempre veo a las personas que dicen, bueno, hay una canción bien famosa que dice, el amor acaba, ¿verdad? Sí. Yo creo que ustedes también ya la han escuchado. Y yo creo que no. Bueno, la palabra de Dios dice que el amor permanecerá. Amén. Que el amor nunca pasará, nunca terminará. No. Y eso que vos estabas diciendo, de que ustedes sabían que se amaban, pero a pesar que se amaban, sí, habían muchas heridas. Correcto. En los dos. Fíjate que me recuerdo que nosotros aprendimos mucho en encuentros matrimoniales, que cuando estabas en crisis, pues en primer lugar hay que dialogar. Eso es lo más importante. Y ser sinceros, honestos, decirse las cosas como son con respeto, ¿verdad? Tampoco maltratar al otro, ni hacerlo sentir basura, era una de las frases que aprendimos nosotros ahí. Y también otro era saber que cada uno somos un tanque que debemos de llenar de amor, y cuando el tanque del otro está vacío, pues esa es la función, ¿verdad? Del matrimonio, llenar ese tanque de la otra persona. Pero algo que mencionaste ahorita, me recordó también otra canción. Me perdí, mira, me emocioné, pero estabas diciendo que no acaba el amor. Sí, pero que sí habían heridas, habían quedado heridas. Exacto, que quedan heridas abiertas. Pero bueno, se me olvidó lo que iba a decir. La cuestión es que aprendimos en el encuentro matrimonial, la verdad, a perdonar, a amar, a ver al otro con esos ojos de amor de Dios, ¿verdad? A pesar de. Y sí, la situación no era fácil, claro. La situación era bastante complicada, y nosotros creo que tomamos la decisión de dejar a un lado nuestro orgullo, como bien dices tú, de nuestras heridas, ¿verdad? Dejarlas un ratito ahí en espera y de poner manos en acción. Pero sí es bien importante que nosotros, eso era lo que te iba a decir, nos ayudaban a recordar esas buenas etapas de nuestro enamoramiento, esas etapas donde nos sentíamos realmente obsesionados uno con el otro, queríamos bajar el cielo, las estrellas, no podíamos estar separados, incluso ver fotos de recuerdo de tu noviazgo, o cuando hablaste, ¿acordás aquella vez que fuimos a la playa o que fuimos al cine y que nosotros estábamos bien jovencitos? Mira, eso es tan valioso, claro, porque te das cuenta que tu presente no es toda tu vida, o sea, realmente lo que te marcó para llevarte a esa unión es súper valioso, y no lo vas a echar a un saco roto, ¿verdad? Entonces eso me recordaste ahorita. Y fíjate que aquí, en consonancia con las palabras de Nadia,
es como Jesús, ¿verdad? Que nos invita a ver lo mejor de las personas, no lo peor. Así es. Porque incluso nosotros como iglesia le pedimos a Él en nuestra Eucaristía que no mire nuestros pecados, sino que mire nuestra fe. Y es lo que me sucedió a mí. Con Nadia, ella pudo ver, obvio me conocía, ya teníamos un historial, ¿verdad? Y que ella sabía, y recuerdo que me dijo, yo sé que tú no eres la persona que hoy veo. Y yo quiero destacar entonces en esta nueva etapa dos acontecimientos. Al regresar de Medjugorje, ella viene, me visita, y eso para mí fue importante, ¿verdad? Estábamos separados, estábamos en una etapa también de pandemia, ¿verdad? En donde era difícil la comunicación, visitar a las personas, pero ella lo hizo, me sorprendió y me trajo una roca de Medjugorje, de allá del monte. Y yo le agradecí mucho. También me trajo a la Virgen, ¿verdad? Un pequeño busto de la Virgen, ¿verdad? Bonito. Y a San José dormido. Jamás. Yo también me gané. Ahí lo vamos a poner en pantalla para que lo vean a San José dormido. Entonces es espectacular porque tomo la decisión, Tony, en mi desierto, en mi negación de fe, en mi estar peleado con Dios, con la vida y con medio mundo. Hasta con los zompopos peleaba porque se comían las plantas del jardín. Sí, es que así es, un momento de frustración. Sí, un vacío existencial que a cualquiera y en cualquier momento le puede pasar. Claro. Decido entonces con la Virgen y la roca hacer un altar. Me nació en el corazón, fue una pureza de intención que es motivado por el Espíritu, Claro. que todos tenemos dentro desde que somos bautizados. Está el Espíritu con nosotros y no nos abandona, porque es la promesa de Jesús, que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y entonces esa llama que se enciende y comienza nuevamente a creer. Y me acompaña en mi habitación, hago un pequeño altar, pongo una fotografía de nosotros, de nuestra boda, de nuestros hijos. Un pequeño altarcito. Y siempre en la mañana, al despertar, una pequeña oración, un pequeño diálogo interno, y también en las noches. En las noches yo sentía hasta cierto punto angustias, porque estaba pasando por un proceso de abstinencia, ¿verdad? Incluso fui a visitar a un psiquiatra. Este psiquiatra me recetó algunos medicamentos para dormir, ¿verdad? O sea, volver a nivelar el sueño, pero yo sentía que eso no era correcto, que yo tenía la capacidad para poder luchar. Y sí, logré de una manera estabilizarme fisiológicamente. Y estos también son fuerzas espirituales que la Virgen me ayudó a eso. Claro. Porque yo sabía que en mi condición de adicto, agregar un medicamento a mi vida me iba a volver una persona adicta al medicamento. Dependiente. Y yo, mi conciencia, como te digo, estaba en esa lucha entre el bien y el mal dentro de mí y también en el entorno familiar. Y el segundo momento que quiero destacar en este proceso es que Nadia vuelve de Medjugorje revestida con mucha fe, con mucha esperanza, luchadora de decir, bueno, yo voy a luchar por mi matrimonio. Y decide emprender un apostolado en la comunidad Holy Trinity a las 3 de la tarde, se transmite la coronía a la Divina Misericordia. Entonces, los domingos, la persona que hace esto habitualmente, pues necesitaba un espacio, ¿verdad? De un apoyo, y Nadia dice, levanta la mano y aquí voy. Y ella me dice por texto, me decía los domingos, mira, voy a estar en la coronía, conectate, ¿verdad? Y yo a veces me conectaba, a veces no, pero luego comenzó a suceder que me conectaba
habitualmente cuando ella estaba. Y cuando ella oraba y mencionaba mi nombre, yo lloraba. Y yo no entendía por qué yo lloraba. De hecho, al recordarlo, afloran esos sentimientos porque es bonito cómo Jesús transforma a través de estas herramientas espirituales, que es la oración. Así es. Pero una oración que viene del corazón, que viene del compromiso del amor. Y por eso es bien importante que hablemos del amor, porque el amor sí tiene la capacidad de cambiar al mundo. Así es. Y Jesús lo demostró. Por amor Él se sacrificó. Y el amor también debe de ser obediente, ¿verdad? Entonces Jesús me comienza a sensibilizar por medio de la acción fraternal, de la oración, no solo de Nadia, no solo de la coronía, sino de una comunidad que abraza el esfuerzo. Y que quiero destacar también aquí, hermanos, que Tony es parte de ese esfuerzo. El Ministerio Beersheba es parte de ese esfuerzo. Tantas comunidades que vieron esa intención. Sí. Y ahora estoy aquí contando el cuento. Así es. No por mi habilidad, sino solo por la misericordia de Dios. Sí, amén, así es. De hecho, yo recuerdo perfectamente todas las crisis, por lo menos de las que yo me di cuenta. Sé que hubieron muchas. Claro. Y ese amor nunca se terminó. Nunca. No. Por eso yo siempre digo, es mentira, el amor no acaba. Sí se puede terminar porque lo destruimos, sí. pero ahí queda encendida una pequeña llamita y que solo necesita el poder de Dios, sí, para volverse a encender. Entonces, después de eso, de irte otra vez como llenando de fe, sí, de creer, pues sí, hacer ese acto de fe, hacer un altar, poner la piedrita del monte del Krisheva. y ahí estaba la Virgen, pues, ahí estaba. ¿Qué pasó después? Amor, recuerdo ahorita que nosotros teníamos un servicio con Beersheba en la iglesia de los Planes, en el santuario de la Virgen de Fátima. Sí. Y justamente mi esposo no había llegado a la casa. Andaba de parranda. Sí, lo recuerdo. Y yo me estaba preparando para ir al servicio. Y en eso que yo abrí la puerta y él llegó, pues yo le dije, cámbiate que te vas a ir conmigo. No te vas a quedar aquí echado, disculpa, pero esa es la palabra que yo usé. Y que mis padres te vean que no has estado y que te vas a quedar ahí acostado. Realmente eso era una incomodidad grande para mí, pues, pero al mismo tiempo yo deseaba que él me acompañara. Y fuimos, se cambió y nos fuimos a la actividad. Fue una actividad muy ungida por el Espíritu Santo. Hubo adoración eucarística. Tuvimos ese privilegio de estar hincados frente a Jesús, Eucaristía. Y el sacerdote, el Fray Henry, que es muy famoso en las redes. Saludos al Fray Henry, ojalá pueda verlo. En el oratorio, mencionaba liberación, sanación y liberación. Sanación y liberación. Sanación y liberación. Mencionaba también la palabra perdón. Sí. Y nosotros sentimos una unción muy fuerte de Jesús. Y Fran tuvo la bendición de confesarse con él y pudo comulgar ese día en ese servicio. Y entonces yo dije, bueno, realmente no era un capricho de mi corazón que no se quedara en la casa y que se viniera conmigo, sino que realmente era un impulso de Dios para poder recibir esa unción en esa oportunidad. Como te digo, estábamos realmente pasando situaciones bien duras. Sí. Yo veía a mi esposo morirse. O sea, yo ya no le veía alegría en su rostro. Él no quería comer. Pasaba acostado. O sea, una depresión fuerte. Yo le hablaba a mi suegra, mire, que no quiere ni comer. No se quería levantar. Sí. O sea, la manera de vestirse él ya no se preocupaba si se veía bien o se veía mal. Entonces todo eso para mí era una carga bien grande, pues, sí, porque estábamos ya intentando volver, él ya vivía con nosotros, pero yo veía que aunque estuviéramos juntos,
no mejoraba la situación. No avanzaban. Al contrario, como bien dices tú, quizá se empeoró. Se empeoró. Y entonces llegué al momento de que yo le dije, mira, andate, o sea, otra vez, o sea, yo le hice una bolsa con su cosa y el mejor andate, o sea, realmente aquí yo no le hallo. Ni juntos ni separados, o sea, yo ya no encontraba la manera de apoyarlo. Sí. Y así fue como empezó el proceso de averiguar cómo podíamos nosotros hacer la rehabilitación. Sí, esa llama que tú dices, Tony, es la esperanza de querer volver, porque yo no me sentía a gusto conmigo mismo, ¿verdad? Ya no le encontraba ni pies, ni cabeza, ni cola a la vida, teniendo tantos regalos frente de mí, ¿verdad? Es una ceguera espiritual, pero también es importante mencionar que al hablar de una adicción, ¿verdad?, tenemos que reconocer que primero es una enfermedad, ¿verdad?, que no es una gripe, ¿verdad?, sino que es más serio que eso. Es una enfermedad para toda la vida. Yo soy adicto, ¿verdad? Yo no puedo decir, no, yo no soy adicto, no. Porque ahí comienza el error, ¿verdad? Y es como decir, yo no soy pecador. No, tenés que reconocerte pecador. Nuestra concupiscencia. Exacto. Porque luchamos contra nuestro cuerpo, claro, ¿verdad? Contra la inclinación humana, ¿verdad?, de poder hacer el mal. Tanto podemos hacer bien como tanto podemos hacer mal. En este caso, a uno mismo. Autodestrucción. Yo estaba en esa fase. La adicción tiene 5 fases. La última es la autodestrucción, ¿verdad? Que gracias a Dios yo no, aunque estuve ahí, ¿verdad?, lo pensé, de poder quitarme la vida porque sentía que no valía nada para nadie. No llegué a eso, pero sí ya estaba en un pensamiento, ¿verdad? Pero es por la misma depresión que te mantiene en las adicciones, porque nada bueno viene de ahí, ¿verdad? Porque quiere tu muerte. Y que puntualizar entonces que en esa etapa, por eso mencionaba, se pone más difícil. Porque yo por una parte quería salir del fango, pero por otra parte yo no sabía qué tan profundo estaba. Porque es así. Los últimos 3 años de mi adicción, quiero mencionarlo, y ojalá pues esto no vaya a banear el video, ¿verdad? Pero en cuanto a sustancias, ¿verdad? Hablando de metanfetaminas, ¿verdad? Que se conoce comúnmente como cristal en el ambiente. Es altamente adictivo y altamente destructivo. Tiene la capacidad de poder cambiar, ¿verdad?, tu forma de percibir la realidad, ¿verdad? Ya no la ves igual. No es que veas cosas, sino la interpretación de la realidad es diferente. Entonces, mi esposa me decía, bueno, vete, entonces no quieres cambiar, ¿verdad? Yo, una parte de mí quería, pero esa actitud de ella yo la miraba como un rechazo nuevamente y me botaba al suelo otra vez. Y entonces tenía las justificaciones necesarias para seguir en esa vida, entre comillas, ¿verdad? Pero para avanzar, entonces, ojo con este tema de las metanfetaminas, con cualquier adicción, por supuesto, pero esto aceleró mi deterioro físico. Claro, autodestrucción. Sí, mi deterioro físico. Pasaba muchas horas despierto, no me alimentaba y pensaba solo ya en consumo, ya no pensaba ni siquiera en mis hijos, en trabajar, tenía trabajo, los dejaba, etcétera. O sea, bien complicado. Y sé que para quienes han pasado por esto y están luchando, pues los animo, ¿verdad?, a que sigan y busquen una ayuda. Acá, este tema de la ayuda es vital. Y no hablo de una ayuda espiritual solamente. Sí. Porque lo espiritual estaba ahí. Te lo aseguro, estaba ahí. Ahora es bien bonito y es grato ver cómo algunas personas que tienen mucha creatividad ahora con inteligencia artificial sacan a Jesús luchando, ¿verdad?, contra monstruos, contra cualquier cosa que atentan con nuestra vida, ¿verdad? Y Él te está protegiendo. Y es así, ¿verdad? Es así. Entonces la parte espiritual estaba. Claro. La parte de la fe estaba. Incluso en mi conciencia, vuelvo y repito, estaba el deseo de cambiar. Pero no podía. No era suficiente.
Entonces, pasó una ocasión que fue límite ya para mí, fisiológicamente, fue límite para mí. Había pasado 3 días en consumo, alejado de la casa, hundido en mi miseria, como el hijo pródigo, que está allá en el lodo, en el fango de su miseria. Eso representa, ¿verdad? Teniéndolo todo allá y decide estar en la miseria. El estar con los cerdos, ¿verdad? Sí. El estar en esa suciedad representa tu humanidad, ¿verdad? El mundo, lo que te ofrece y dónde vas a llegar. Entonces, estando ahí, en esos 3 días, la última noche, una pequeña luz llega a mi mente y a mi ser. Y yo creo que era mi espíritu clamando, hey, ya basta de esto. Porque yo tengo un diálogo interno y digo, yo no puedo continuar así. Yo tengo una familia en mi casa. Y comencé a tener pensamientos positivos, como lo decía Nadia, de cuando pues las cosas iban bien, ¿no? Y decido, y digo, hago un acuerdo en mí, y digo, bueno, voy a regresar a casa. Si encuentro la luz encendida, yo la voy a tocar, porque yo ya no tenía llave desde hace muchos años, yo no tenía llave de la casa. Porque ellos sabían que yo iba a salir y no sabían si iba a regresar, entonces era mejor. Y habían pasado muchos problemas con ese tema, porque, bueno, pasaron problemas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, volver a casa y encontrar la luz encendida. Si yo la encuentro encendida, yo voy a tocar la puerta y voy a regresar a mi casa. Y así sucedió. ¿Y si no hubiera estado encendida? Si no hubiese estado encendida, yo había también tenido el acuerdo que me iba a devolver a mi casa, a donde mi mamá. Y hasta ahí iba a llegar toda mi historia con mi matrimonio. Porque ya no iba a tener una oportunidad más por parte de ella. Porque ya era demasiado, era el colmo. Sí. Voy, entro al pasaje, veo hacia a la casa y está la luz encendida. 2 de la mañana de un domingo, de ya lunes, día laboral, nadie siempre he trabajado, gracias a Dios. Y voy y toco la puerta. Pero podía ser ella o podría ser mi suegro. Y era ella. Estaba haciendo unos rosarios. Que no es casualidad tampoco. No. No es casualidad. Entonces, ahí yo le dije, no soporto más. Y comenzamos un diálogo. Comenzamos un camino. Tomamos decisiones. Y encontramos un hogar para poder internarme. Me interné. Es el sistema o la fundación acá se llama Carisma en El Salvador, Fundación Carisma, que tienen un programa que se llama CREA, ¿verdad? Y entro a un hogar que se llama María Auxiliadora, ¿verdad? Que no es casualidad tampoco. Y que conociendo más la historia de por qué nace la fundación y todo esto, todo tiene sentido. O sea, es como nosotros decimos, se van uniendo los puntos, ¿verdad? Pero es que el Espíritu Santo, Dios obra de esas maneras misteriosas, en este plano terrenal también. Y el desafío es estar 20 meses adentro. Y es un proyecto de vida que iniciamos con mi esposa, el apoyo de mis hijos, y que me salvó la vida. Me salvó la vida porque si no yo estuviera muerto, seguramente estuviera muerto porque me hubiese dado una sobredosis, porque me hubiese atropellado un vehículo, porque me hubiesen asesinado, no lo sé, porque en el ambiente de las drogas pues pasa de todo, ¿verdad? Y es lo que te espera. Claro. Puedes esperar la cárcel, puedes esperar el hospital, y estas dos son, digamos, las más
las más optimistas. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y la última es la muerte. Claro. ¿Verdad? Entonces yo estuve en esas tres casi. Porque cuando estábamos tomando las decisiones y consultando cómo era el proceso para ingresar y todo, habían sentimientos encontrados. O sea, sí el positivismo, ¿verdad? Yo le decía, ¿y qué más da estar 20 meses ingresado, o sea, internado, si ahorita pues no trabajas, porque no había ánimos de nada, ¿verdad? Todo va a estar bien afuera, todos los demás vamos a seguir adelante, pero al mismo tiempo yo tenía una tristeza, una dependencia, porque eso es bien importante que uno aprenda que existe una dependencia al familiar o a la persona que está en adicción, y que de parte del adicto también hay una manipulación a los familiares, a las personas, que entonces de verse siempre como la víctima y de que pobrecito yo, y entonces eso es una lucha para poder iniciar el proceso. Y te lo digo porque gracias a Dios hay personas que nos consultan cuando ya saben de nuestra historia, y ese es un paso algo difícil de tomar, pero a veces hay que arriesgarse. Claro. Yo recuerdo, tengo fotos de ese día que fuimos a pedir la información, nuestras caras totalmente sin expresión, o sea, con una mirada cuadradas, tristeza, asustados, cuadradas. En realidad, sí, ¿Qué vendrá? Difícil, ¿qué vendrá? Sí. Sin embargo, pues hicimos la fuerza, ¿verdad? Y yo dije, no, yo ya voy a ir a comprar todo lo que están pidiendo, ya voy a ir a hacer papeles, ya vamos a ir a hacer exámenes, todo lo que nos pedían, y empecemos ya. Era una urgencia, de verdad, por empezar. Y yo sé que Fran tuvo realmente la valentía de hacerlo, porque no es nada fácil. Tuvo la valentía, el coraje de decir, si no es ahora, nunca. Ya no va a haber otra oportunidad. Ya no va a haber otra oportunidad. Sí, en este tiempo del tratamiento, entonces comienzo a sensibilizarme más acerca de mis debilidades humanas y espirituales, y reconocer la mano de Dios en mi vida nuevamente. O sea, pones todo en perspectiva cuando tenés tiempo, y regularmente suceden en esos estadios, ¿verdad? O estás en el hospital o estás preso, ¿verdad? Pero o donde sea, le has hecho una pausa a tu vida. Exacto, Le has hecho una pausa a tu vida. Paraste. Comenzás a hacer la película para atrás. Y entonces el programa propone, ¿verdad?, un sistema, por eso dije al principio, un sistema en donde la persona puede identificar estas oportunidades en su vida de mejorar. No somos perfectos, no somos perfectos. Estamos construidos de maneras diferentes. Tu hogar no fue el mismo que el mío, ni el de nadie, y ni de todos los que están ahora escuchándonos o viéndonos. Son historias diferentes, similares, muy similares, pero no iguales. Pero eso construyó lo que tú eres hoy, ¿verdad? Eso construyó lo que somos. O hasta ese momento de reconocerlo y decidir hacer un cambio profundo en tu vida. Y ahí adentro yo conocí médicos, conocí personas profesionales en general, abogados, de todas las actividades económicas por haber, chicos, grandes y muy adultos, Ancianos. con el problema de la adicción. Y la adicción no mira edad, no mira condición social, no mira condición económica, no mira si sos católico, blanco, no mira nada de eso. Te ataca y se te pega como se le pega la sarna a los perros. Así. Y el estigma de la sociedad es esto ya no sirve, ¿verdad? Y yo me identifico mucho con esa figura, ¿verdad?, del hijo pródigo. Porque aún restablecido es señalado. Aún renovado en todo su espíritu, en toda su forma, en todo su ser, es criticado. Es un estigma de la sociedad. Es duro luchar contra ese pasado. Pero bueno, yo sé que yo no lucho con mi pasado porque lo abrazo a mi pasado.
porque si me olvido de Él, vuelvo a caer. Y así mismo es con nuestros pecados, ¿verdad? Al final es eso, ¿verdad? No abrazar el pecado, por supuesto, sino abrazar tu historia de salvación. De salvación. Y aquí yo le llamo entonces al hogar María Auxiliadora tierra de milagros, porque veo gente y que está reinsertada en la sociedad siendo buen cristiano y buen ciudadano, que es el anhelo del hogar en sí. Restablecer al hombre y mujer y que sea de servicio para la sociedad. Y ya solo el luchar contra este monstruo de la adicción ya es un gran ejemplo. Y no lo digo porque yo lo haya hecho, sino porque reconozco que Dios es el que levanta a las personas. No es el hombre por sí solo. No puede. Nosotros nos disponemos, sí, pero es Dios quien perfecciona aquello que es débil, aquello que es malo, aquello que es mundano, aquello que ya huele incluso a podrido. Lo restablece, así como Lázaro. Y entonces ahora, que es también importante comentarlo, ¿verdad? Después de salir del programa de 20 meses, transitar por todos esos altos y bajos emocionales, porque hubieron pruebas fuertes. Mi esposa pasó por un cáncer de su hermana y yo estaba adentro. Y en mi mente llegaban pensamientos de voy a ir a ayudarla. Y apenas yo llevaba 3 meses adentro del programa. Pero yo me había hecho un acuerdo conmigo, que yo eso lo iba a terminar sí o sí, no importara qué es lo que tuviera que hacer. Porque adentro el programa es desafiante. No es estar viendo tele, no es así. No es así. El programa está diseñado con una estructura para que tú vuelvas a encontrarte a ti mismo, te ames a ti mismo y salgas renovado. Y es desafiante, es hostil el ambiente. Es hostil. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Que dentro de toda esa hostilidad renace realmente el hombre que Dios ha pensado que sea pleno, que sea feliz, que a pesar de la dificultad yo tenía la oportunidad de volver a ver a mi familia y de sentir esa acogida fraternal y ser libres de las adicciones. Y le prometí a mi hijo mayor, que ya estaba más consciente, tenía 9 años, 10 años por ahí. Hijo, yo te prometo que ya no voy a volver a fumar. Ya no vas a volver a ver a este padre. Y eso fue lo que me impulsó. Dios depositando un nuevo sueño, un nuevo vino. Que se gestó, Tony, por años. Para llegar a eso fueron años. No es un proceso de la noche a la mañana. A mí me recuerda ahorita que fuimos a hacer un servicio, un retiro al Hogar Crea en Semana Santa. Y muy lindo. Tuvimos pues la dicha de poder como Beersheba guiar el retiro. Y recuerdo que nos reuníamos en pequeños grupos y escuchar a los compañeros decir, por ejemplo, ahorita que los vi a ustedes, decía, me acordé que yo estaba bien comprometido en mi iglesia y yo iba a reuniones y como aquel anhelo de volver a los pies de Cristo era algo hermoso. Otros que decían, yo antes cantaba, tocaba un instrumento o predicaba y entonces te das cuenta que nadie está exento a caer. Y también te pones en la posición, ¿verdad? Y ahí amás más a tus hermanos, porque bien dicen que vos no sabés nada de las situaciones si no las estás viviendo dentro. Y cuando tú vivís esas situaciones que nosotros hemos comentado en nuestros testimonios, te volvés más sensible a dolor, ¿verdad? A todo. Y no podés más que ensanchar ese amor, lo que decías tú. Y querer ayudar a otros. Y querer ayudar a otros. Entonces, imagínate, yo cómo no iba a sentir hacia mi esposo, que era como lo más cercano a mí,
Ya ahora eso se extiende a muchas más personas, al mundo entero. O sea, quisiéramos ayudar a todos, que todos pudieran vivir la realidad que nosotros ahora estamos experimentando. No, y de hecho para eso son estos, por eso vamos en esa búsqueda de cómo hacer para cambiar mi vida. Sí. Porque el ser humano anda buscando, todos andamos en una búsqueda de felicidad. Total. Una búsqueda de dinero, de nivel trabajo, económico, una búsqueda de lo que sea. Pero yo creo que si hay un matrimonio viéndonos ahorita y está escuchando lo que ustedes están hablando, pues aquí ustedes se pueden comunicar con ellos. Si necesitan ayuda y están pasando y se identifican con lo que ellos pasaron. Porque yo les voy a decir algo. Nadie puede hablar del desierto si no ha pasado por el desierto. Amén. Y ustedes ya pasaron por ahí. Entonces ustedes son los idóneos para decirle a las personas, usted está pasando una situación igual o peor, se puede salir. Sí. No tire la toalla. Sí. No diga ya esto se terminó y optemos por el divorcio como la mayoría lo está haciendo ahorita. Es el camino ancho, Tony. Yo recuerdo que una de las primeras lecciones que recibí de un hermano también, cuando tú sales del programa, tienes la categoría de reeducado, ¿verdad? Porque la idea es reeducar el carácter y también el temperamento, o sea, en general a la persona, ¿verdad? Reeducarla, reorientarla, es de volver a ser, ¿no? Entonces, un reeducado llega a darnos estas charlas y siempre lo hacen, y de las primeras charlas es eso que tú mencionas. Hablaba de un camino angosto, ¿verdad? Que es el propuesto, de hecho, por Jesús y por nuestra iglesia, por supuesto. Y está el camino ancho, que es el propuesto por el mundo. El camino ancho es decirle a tu esposo o a tu esposa, hasta aquí llegamos mejor, mira, es mejor que continuemos cada quien por su lado. Y la típica, no eres tú, soy yo. Es, ¿cómo decirte? Te mereces a alguien mejor. Sí, es un engaño, ¿verdad? Por supuesto, de Satanás, porque no quiere ver a los matrimonios unidos hasta el final. Porque ese es el proyecto de Dios. Entonces él está contrario al proyecto de Dios. Y en esta lucha que hoy como matrimonio pues encarnamos, como tú dices, ese desierto, entiendo, ¿verdad?, de que necesitamos ser pasados por el fuego. Porque no podemos ser fuertes si no pasamos por la prueba. Así es. Y tú sabes que la palabra lo dice. La palabra ahí está. Y nuestra fe va a ser probada. Entonces, y si hemos sido probados, y lo seguiremos siendo. Así es. Porque no estamos exentos. Es más, yo te voy a decir algo. Y también se lo comparto a Nadia. Al salir del programa, un único amigo. No de uña y carne, no, amigo. Fue el que se preocupó, digo, se preguntó, y bueno, ¿y qué se hizo Fran? ¿Verdad? Y por medio de las redes sociales contactó a mi esposa. Y mi esposa le contó a él. Y le dijo, bueno, cuando pueda me lo saluda y lo felicito. Y que cuando salga que me contacte. Chévere. Este amigo habíamos coincidido en 2 trabajos, ¿verdad? Pero también coincidimos también en la fiesta, de alguna manera. Pero en un lugar de trabajo yo me salí y él continuó, ¿verdad? Hablamos del camino ancho y el camino angosto. Yo decidí el ancho, siempre decidí el ancho, porque mi adicción a eso me llevaba. Y entonces, para no hacerte largo el cuento, salgo del programa, me pongo en contacto con él y me ofrece trabajo. Uno de los mejores trabajos que yo he tenido hasta ese momento, ¿verdad? A nivel de retribución, ¿verdad? Salarial. Pero que yo había despotricado, ¿verdad? Yo había no lo había valorado. Pero este amigo me da la oportunidad de probar nuevamente. Y él, mira, le digo yo, realmente no sé si existe la oportunidad de volver, ¿verdad? Porque es una institución financiera. Los filtros son bastante
pues sí, intensos de alguna manera, ¿verdad? Por el tema de riesgo reputacional, ¿verdad? Y hacer cosas que no vayan acorde a los valores del banco. Entonces yo decía, bueno, esta es la primera prueba. ¿Creer o no creer? Y yo le pregunté a mi esposa, mira, fíjate que Josué, se llama él, me está diciendo que podemos emprender de regresar al banco. Y ella me dice, bueno, creo que te serviría volver a emplearte, porque yo tenía en mi mente quizás emprender por el mismo tabú de que no me van a dar trabajo fácilmente. Sí. Pero Josué tomó la decisión de compartir con otro círculo de supervisores del área de ventas, y tenía que ser así, que yo iba a reingresar, que tenía la posibilidad de reingresar. Y entonces todos cuestionaron el hecho de mi pasado, ¿verdad? Claro. Porque sabían que yo estaba mal en el aspecto del alcohol y drogas. De drogas no, solo del alcohol, porque las drogas lo escondía. No era, bueno, uno esconde esas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que lo que me ayudó, aparte de la amistad con Josué a regresar al banco, fue mi proceso en CREA. Contrario a lo que yo pensaba, que iba a desmeritar, ¿verdad?, mi valor como persona. Claro. Sino que valoraron más que yo haya hecho eso, que yo haya decidido cambiar mi vida. Y cuando reingreso al banco me encuentro con compañeros que ya anteriormente teníamos una relación, me dicen qué pasó, dónde has estado, qué bien te ves y todo eso, y comienzo a dar testimonio de esto que estamos hablando. Pero yo los encuentro a ellos igual o peor. Incluso hay personas de algunos grupos de trabajo que mayormente en el tema de ventas se da, que se son sometidos a mucho estrés y que canalizan el estrés con las bebidas alcohólicas o la fiesta y todo ese tipo de ritmo de vida. Que están teniendo problemas, que se están separando de sus hijos, se están separando de sus hogares, tienen problemas con muchas áreas de su vida. Y me están consultando ahora. Entonces, fuera de salvarme, Dios también me regala un propósito nuevo de vida, ¿verdad? Y es como cuando sana a los leprosos, al paralítico, y tal vez le dice, mira, no le cuentes a nadie, tú ve y ya tranquilo, ¿verdad? Pero es tanta la alegría que tenés que vas y lo comunicas. Y que ese es tu propósito ahora, comunicar la buena nueva. Que a pesar de la condición anterior, tú tienes un futuro diferente, positivo. Y pasa por eso, hacer una reconstrucción de tu vida, replantearte tu vida y a ser obediente. Claro. Y hoy, como ustedes decían, la lucha continúa, pues. Siempre hay dificultades. Es una batalla en la que estamos, del día a día. Esto no termina hasta que se acaba, dijeron por ahí. Entonces, yo quisiera que para ir finalizando, ustedes le puedan dar un mensaje, no solamente a los matrimonios, sino que también a aquellos que en su soltería viven depresiones, siendo católicos, siendo cristianos, viven atormentados, no saben qué hacer, no saben a quién acudir, matrimonios que ya con hijos y están separados y hay infidelidad, hay alcoholismo, hay drogas, hay de todo, menos Dios. ¿Qué le podrían decir ustedes a estas personas? Sobre todo porque el mundo en el que vivimos nos lleva cada vez más lejos de Dios. Así es. Y la gente ya no cree ni en la iglesia, ni en los pastores, ni en los sacerdotes, ni en Dios. Pero yo escuchaba a alguien que decía, este es el tiempo de los laicos. Este es el tiempo de nosotros. Nosotros no esperemos a que los sacerdotes prediquen acerca de cómo salir de la adicción, cómo arreglar tu matrimonio, porque ellos su mística es otra. Sí tienen muchos el don de consejo, pero solamente los que estamos casados
y los que hemos estado solteros y nos casamos, los que hemos estado ahí, sabemos qué es lo que ocurre en todo esto, sabemos que tener hijos, sabemos cómo se lucha contra Satanás en medio del matrimonio. Por eso yo quisiera que ustedes le dieran un mensaje y oraran también por estos matrimonios que puedan ver este podcast, que no pierdan la fe. Bueno, para mí, hablando de humanidad, ¿verdad? Lo primero es reconocer que el ser humano es frágil. Claro. A veces nosotros queremos aparentar, ¿verdad? Una vida feliz, una vida de abundancia, una vida sin problemas, pero el ser humano tiene problemas. Claro. O sea, desde que nacemos nosotros empezamos a sufrir, esa es la verdad. Y nuestro último sufrimiento va a ser la muerte. Ningún ser humano se va a escapar de eso. Pero cuando tú quieres, digamos, una vida color de rosa, y de repente algo se sale de como tú lo tenías planeado, a veces el fracaso, ¿verdad? La desilusión te hace creer que todo está perdido. Pero no te abres a la oportunidad de pensar, bueno, quizá eso que está fuera de lo que yo tenía planeado me va a llevar a algo mejor. Diferente. Otra cosa importante es lo que hablábamos, el amor. A veces decimos te amo, pero realmente ¿qué es lo que estás sintiendo? O sea, puede ser solo un deseo carnal hacia la otra persona y no necesariamente sientes amor. Quizá tú no fuiste amado y entonces aprender a amar es un proceso. Pero si no te has dado el espacio de aprender, tampoco vas a poder darlo, ni recibirlo, porque hay como una pared que no te permite. Y es cierto lo que dices tú también, que a veces nosotros que creemos o queremos que un sacerdote, un pastor, una figura, ¿verdad?, espiritual nos cambie la vida, pero también son humanos. Claro. Entonces tampoco podemos ver a nuestros hermanos en la fe mayores, a nosotros digamos, que ellos no puedan equivocarse, que sean perfectos, que sean, ¿verdad?, que el consejo que nos den sea lo que queremos escuchar, si también es la voz de Dios a través de estas personas. Pero creo que por eso a mí me encantó, yo entendí desde mi juventud en los grupos juveniles que la manera de evangelizar es el testimonio. Y yo todita mi vida he hablado de mi vida y por eso a mí no me cuesta, creo yo, comentar estas cosas, porque es la única manera en la que vos podés compenetrar en la humanidad de la otra persona y al mismo tiempo reforzar la fe. Otra cosa que aprendí, no podemos seguir haciendo lo mismo y querer resultados diferentes. Tenemos que cambiar en algo tenemos que cambiar, y si lo podemos hacer juntos, mejor. Hablamos, ¿verdad? Mira, intentemos esto, hacer cosas diferentes. Y para nosotros, lo que nos ha resultado es no soltarnos de la mano de Dios. Claro. La oración, nunca nos pudo faltar eso. Yo sé que uno se siente incómodo cuando no ha ido a la iglesia por 15 años y regresar a la iglesia se siente puro pollo comprado o sentís como que todos te miran, te señalan, o te como que aquí andas vos todos tus pecados y que todos te ven mal. Yo sé que no es fácil, pero en la medida en la que tú sigas haciéndolo, en la perseverancia, en la constancia, Dios le va a ir hablando a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, te va a ir orientando qué es lo que debes hacer. Buscar orientación en personas que de verdad tienen la experiencia, como bien decías tú, en sus propias vidas y que también tienen la unción de Dios en sus vidas. Porque orientarte puede cualquiera, pero te puede llevar igual a un fracaso y no necesariamente a fortalecer tu personalidad, tus decisiones. Es un camino. Claro. Y yo realmente sí invito pues a estos matrimonios que han pasado situaciones similares a las nuestras. Sabemos que no es fácil tener crisis matrimoniales.
No hay una varita mágica. No hay una varita mágica, pero si hay algo que yo valoré de nuestra relación desde un principio y que algún momento dije, bueno, si esto en algún momento termina, lo que yo sí valoro de esta relación son nuestros hijos. Y ellos nunca van a dejar de ser hijos de su padre, ¿verdad? E hijos míos. Esto no va a dejar de existir. Aunque te divorcies, aunque te separes, esa sangre que llevan nuestros hijos es nuestra. Y entonces está en nuestra capacidad como matrimonio hacer de estos hijos unos hijos felices, unos hijos que no lleven heridas de un divorcio, que después los puedan llevar a ellos a fracasos también en sus relaciones o a ni siquiera querer intentar tener una relación y frustrarlos, porque probablemente ellos en su naturaleza sí eran, todos hemos sido hechos para estar con alguien, para compartir nuestra vida con alguien, para ser amados y amar. Entonces eso también lo relaciono a cuando te divorcias. ¿Cuántas personas divorciadas frustradas? Porque probablemente sí amaban. Y quizá los dos lados amaban, pero no lograron encontrar el punto donde fusionar eso, porque no se pudo hablar quizá con la verdad, con la franqueza, porque el mismo orgullo, lo caliente de la discusión, no te permitió llegar a decir, yo sí te amo, sé que te he fallado, perdóname, y recibir de la otra persona lo mismo. Que hagamos algo diferente, que nos ayude a volver a empezar, porque eso fue lo que pasó con nosotros, un nuevo comienzo, realmente fue un nuevo comienzo. Ahora que nosotros lo vemos 4 años, ¿verdad, amor? De haber salido del proceso, bueno, de que está en el proceso y ya fuera, ninguno de los dos pensamos lo que Dios era capaz de hacer desde que empezamos el proceso y a estas alturas de nuestra vida. Y yo creo que es un orgullo, pues una felicidad también para nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos, que son a los que en primer lugar les damos testimonio de que a pesar de que la vida te enfrente a situaciones difíciles o a pruebas grandes, no debes de darte por vencido. Y mantenerse. ¿Qué es lo que más cuesta? Así mantenerse, esa integridad, sobre todo, Fran, su adicción, lo que vos decís, o sea, tentaciones siempre las vas a tener, pero mantenerte, solo con la ayuda de Dios. Tony, tantas cosas que decir y quizá tan poco tiempo, aunque tenemos todo el tiempo, yo sé, porque, es decir, podemos hacer otro, pero quiero responder un poco, abonar un poco al tema de qué hacer, cómo poder tener, digamos, un matrimonio, si fuera el caso, un matrimonio, y poder sacarlo adelante, a flote, ¿verdad? En general, pues tenemos que entender que somos diferentes. Así que tú amas a tu esposa, no la convierte en una joyita, ni viceversa, ¿verdad? O sea, somos personas que afrontan diferentes problemáticas internas, ¿verdad? Y que dice la ciencia de que tanto el hombre como la mujer, el mayor constructo de su personalidad, ¿verdad?, sí es evidente en sus acciones, pero también hay una parte que no vemos, y que esto se le atribuye también el subconsciente, que opera también en nosotros y que es más grande que el consciente. Es decir, que inconscientemente lo hice, le decimos, ¿verdad? Sí, inconscientemente lo hiciste, porque te dejaste ganar por esa parte que solo es el impulso, tal vez, ¿verdad? Y caemos en errores, y esos errores nos llevan a pecados, ¿verdad? Y ese pecado nos aleja de Dios. Y ese pecado nos aleja del ser que amamos. Y ese pecado me aleja de mí mismo, que es lo peor.
Y entonces ahí ya sembró el demonio lo suficiente para que germine una discusión, para que germine una problemática que tal vez era pequeña, pero la hicimos grande. Problemas económicos, problemas de salud, problemas de educación con los hijos, problemas en el trabajo, problemas de lo que quieras. Problemas siempre van a haber. Pero que en este caso, para el hombre, ¿verdad? Que si él a sí mismo se ve como una cabeza de hogar, debe de tomar ciertas responsabilidades y ciertas riendas en cuanto a decir, a él mismo tengo que cambiar. Porque sabe que algo anda mal. Tú sabes cuando andas mal, claro. Tú sabes, lo sabemos, pero no, como no queremos dar nuestro brazo a torcer por el ego, por el falso machismo, no propiciamos el diálogo, no propiciamos el perdón, no propiciamos el amor, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y el demonio te ayuda. No, hombre, ¿para qué vas a hablarle? No le mandes ese mensaje, mejor enfócate en otra cosa. Tal vez ese mensaje le iba a decir, amor, perdóname, hice mal en hablarte de esta manera. Un cambio, reconocer que yo tuve el error, doblar mi brazo para que el otro viva. Eso en cuanto al hombre. Y en cuanto a la mujer, también reconocer, buscar el perdón, practicar el perdón a diario. Tanto que poder hablar de los matrimonios. Sí, así es. Pero en general centrémonos quizás, y esta parte es individual, Tony. Porque a pesar de que nosotros ahora tenemos nuestro pequeño colectivo, la palabra de moda, colectivo, nuestra alianza, pues, nuestro conjunto, nuestra comunidad, y que ahora yo abrazo como lo abraza ella, queremos lo mejor para nuestros hijos, para ella, para mí, parte de una decisión, ¿verdad? Y esa decisión es personal. Y ¿por qué hablo también de esta decisión y es personal y tomar acuerdos? Porque debemos de saber que solos no podemos. Eso te plantea el mundo. Y aquí quiero abonar algo y quiero como, pues sí, ponerlo en perspectiva. En esta temporada, en esta época de nuestra civilización, hay más personas que a sí mismas se dicen coach de vida. Y no está malo. Pero han proliferado porque el hombre y la mujer buscan, pero no buscan en el lugar correcto. Buscan en lugares equivocados. Buscan en la nueva era. Buscan en un simple materialismo. En una superación personal sin Dios. Sí. Buscan en elevar la energía y alcanzar estados de conciencia supremos en donde podés casi tocar a Dios. Entonces casi sos Dios. Estas son las personas que buscan, por lo menos buscan. Y hay otras que no quieren. No quieren nada con nadie. O bueno, nada con Dios. ¿Y por qué digo esto, Tony? Porque el mundo no quiere que veamos a Dios como nuestra verdadera y única opción. Por eso hay un consumismo disfrazado de felicidad. Hay un consumismo tan grande disfrazado de bienestar. Pero todos sabemos cómo va a terminar. Así es. Porque ya lo han dicho y lo han reconocido algunos en estados ya finales de su vida, millonarios por cierto, ni con todo el dinero del mundo puedo sanarme. Y hasta ahí han reconocido. Que se han hecho una buena lucha, han sido personas de mucho éxito económico, pero algo más allá descubrieron que no habían buscado.
y que era esa plenitud espiritual. Y aquí yo quiero decir algo que es para mí una sentencia de amor, una sentencia de una seguridad. Y se encuentra en Jeremías 29:11. Y te lo voy a leer textualmente y se lo voy a compartir a ustedes. Y dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Estando en el hogar interno, sin poder salir, sin poder tener comunicación celular, muchas cosas, parte del programa, me aboqué a la palabra, como nunca antes. Biblia he tenido un montón, desde que me regalaron en la primera comunión, en la catequesis, cuando era líder juvenil, ahí la tenía yo. Pero no lograba amarrar los puntos, no lograba sentir que esa palabra es verdadera. Sino que por inercia yo, pues sí, vea, eso dice y... No, es la vivencia de la palabra y la vigencia de esta palabra, que está en el contexto de un pueblo sometido y perdido, pero que Dios les habla y le dice, yo tengo, yo sé, y es una promesa, y nosotros no creemos en eso. Preferimos creer en tonterías que en la palabra de Dios. Pero claro, Tony, tengo que reconocer que al igual que mis hermanos que están teniendo problemas hoy de cualquier índole, familiar, de salud, económica, adicciones, todos los problemas que tengamos, tengo que reconocer que yo también fui parte de ese grupo. Así es. Porque me dejé envolver en mi pecado. Pero que más aún llegué a considerar que no era pecado, que es otra artimaña del mal. Es decir, no reconocer ni siquiera que estás en algo malo. Entonces, para quitar esa venda, a veces tenemos que tocar fondo. Y llegará, ojalá y primero Dios, que no sea un fondo trágico, que no sea una muerte, que no sea un hospital, que no sea una cárcel, para que te quites esa venda, sino que sea a través de un mensaje que puede llegar de un sacerdote, de un buen amigo de este podcast, que unas personas ahí que ni siquiera conoces hablaron de su vida y que hoy dices y reflexionas, bueno, este muchacho que está hablando, este señor ahí, me dice que vaya a la Biblia y ahí voy a encontrar una palabra. Es emprender un camino nuevo. Así es. Lleno de esperanza, de fe, de todo lo que tenemos dentro de nuestro ser, pero que lo hemos dejado botar. Porque ya no creemos ni siquiera en nosotros mismos, porque ya no crees en tu matrimonio. Ya no crees, dejamos de creer, dejamos de tener esperanza. Habitualmente digo yo, puya, la sociedad está perdida. Y es cierto, es cierto. De hecho, algunas iglesias están vacías en sociedades como las norteamericanas, en sociedades como las europeas. Porque no ven a Dios como una opción. Y es que le damos la espalda a Dios porque nos ensimismamos en nuestros problemas, porque creemos que eso fue todo. Nos autocondenamos, nos autoflagelamos, nos hundimos y no buscamos una mano amiga. Tenemos que buscar. Por eso este programa, hermoso nombre, La Búsqueda. Pero ¿dónde buscar es la pregunta?
¿Dónde buscar? Yo creo que a veces nos llegan invitaciones, ¿verdad? De retiros, de jornadas de oración, de sanación, y también te llegan invitaciones para ir a un concierto, para ir al cine, y a veces se nos hace más llamativo todo lo que está alejado de Dios. Yo a veces tengo una forma de actuar en mi vida, que cuando veo que si yo elijo hacer algo de una manera y no me salió bien, digo, la próxima vez que vuelva a elegir, voy a elegir lo contrario de lo que he estado eligiendo, para ver si me funciona. Y muchas veces me ha funcionado. Claro. Y yo digo, bueno, a saber cómo es esa situación, pero me ha funcionado. Entonces yo invitaría a eso, que te des la oportunidad de decidir una vez en tu vida por algo que no has probado hacer. En este caso sería buscar a Dios, que es lo que a nosotros nos ha sacado de estas situaciones. En pareja. En pareja. Hay retiros para matrimonios específicamente, y también hay retiros mixtos donde pueden ir hombres y mujeres, no de matrimonios, pero igual Dios siempre nos habla, o retiros solo de mujeres, solo de hombres. Nosotros hemos experimentado, creo, como unas 2 experiencias de retiros de diferentes movimientos, y en todas hemos recibido palabra de Dios. En todas Dios nos ha dado consuelo, nos ha permitido desahogarnos, reconciliarnos, y entonces eso es importante, acercarnos. Y bueno, como tú dijiste, creo que podemos hacer una oración pequeñita para culminar pues también este compartir que hemos tenido este día y bendecir a nuestros hermanos. Bueno, pero va a ser un plus. Vamos a ver los comerciales y van a poder quedarse aquí en la oración. Creo que podemos. Te voy a pasar la guitarra, Tony. Sí, hombre. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con la oración. Estamos acá de regreso. Gracias, Tony, por invitarnos. Realmente es edificante para nosotros volver y reconocer y mostrarnos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y quiero aprovechar para bendecir este lugar, bendecir este programa, porque llega a todo el internet, que es una obra que Dios perfecciona y que ha dispuesto en tu corazón para que sea un medio de edificar, de guiar, de ser una pequeña luz como el faro para aquellos que andamos buscando. Porque me reconozco que sigo buscando, pero en el lugar correcto, en iglesia, en el amor de Jesús, en la Eucaristía. Ahí está la solución verdadera y única a tus problemas. Y no es un comercial barato, porque al final yo ya lo comprobé. Ahora el reto está allí de tu lado. Pero por eso vamos a orar y vamos a inspirarnos y vamos a clamar al Espíritu Santo que pueda tocar nuestra mente y nuestro corazón para buscarle a Él. Gloria a Dios, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inquieto está mi corazón de buscar, anhela mi alma un día encontrar la paz, pero con mis fuerzas no puedo seguir, necesito de ti.
He intentado por mis medios llenar este gran vacío y la inseguridad, pero solo logro hundirme más. Necesito de ti, aferrarme a ti, escóndeme en la llaga de tu corazón, donde nada ni nadie me pueda tocar. Escóndeme en la llaga de tu corazón, y así el mío podrá descansar. Señor Jesús, queremos pedirte que nos escondas dentro de tu corazón, Señor. Hoy queremos pedirte por los matrimonios, Señor. Queremos depositar a todos los matrimonios dentro de la llaga de tu corazón, Señor. Gracias, Señor Jesús. En ese corazón calientito, en ese corazón lleno de amor, en ese corazón transparente, puro, misericordioso, bondadoso, en ese corazón lleno de tu sangre. Derrama tu sangre, Señor, sobre todos los matrimonios, en Gracias, especial Señor. los que se encuentran en crisis, Señor, de cualquier tipo. Derrama tu sangre preciosa sobre ellos, Señor. Úngelos. Aunque no podamos entender lo que esto significa, Señor. Abrázanos, consuélanos, fortalécenos, renuévanos. Impúlsanos, Señor. Danos ideas. Oriéntanos el camino, Señor, que debemos seguir para hacer renacer a nuestros matrimonios, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Te pedimos Espíritu Santo. también por Gracias. los frutos de nuestro amor, por nuestros hijos, Señor. Junto a nosotros los depositamos también dentro de la llaga de tu corazón, Señor, donde nada ni nadie nos pueda tocar. Unge a nuestros hijos, Señor, con tu sangre preciosa. Protégelos del mal y de los malos. Y ayúdanos a nosotros ser los mejores padres que ellos puedan tener, Señor. Escóndenos una vez más, Señor, en la llaga de tu corazón. Gracias. Inquieto está mi corazón de buscar. Anhela mi alma un día encontrar la paz, pero con mis fuerzas no puedo seguir. Necesito de ti, aferrarme a ti, escóndeme en la llaga de tu corazón, donde nada ni nadie me pueda tocar. Escóndeme en la llaga de tu corazón, y así el mío podrá descansar. Y una vez ahí, dentro de tu corazón, quiero estar, no separarme más.